Bien, nos toca el día de hoy hablar de las colecciones de datos. La estadística es una ciencia y no se trata precisamente de soplar y hacer botellas. La estadística es un auxiliar para la toma de decisiones. Antes de la época en que estamos viviendo, muy pocas personas tenían acceso a las colecciones de datos que sustentaban el trabajo de los científicos, de los políticos y de las élites que gobernaban, incluso las élites empresariales. Hoy en día cualquiera puede consultar datos a gran escala y en consecuencia las personas que no saben procesar datos, que no saben cómo se recolectan los datos, son susceptibles de ser engañadas. Por eso decimos, no solo se trata de soplar y hacer botellas. Los datos hay que filtrarlos y comprender de dónde salieron. Para recolectar datos en estadística tenemos que partir de nuestro conocimiento del método científico. Y del método científico vamos a sacar una habilidad que es la de poder plantear un problema. Cuando ya conocemos el problema, podemos plantear una respuesta para dicho problema. Esto se llama hipótesis, y con la hipótesis nosotros vamos a poder construir lo que se llama un instrumento de investigación. Luego vamos a ir con el instrumento de investigación al trabajo de campo, y en el trabajo de campo vamos a realizar la actividad que se llama recolección de datos. Con los datos que hemos recolectado vamos a llegar al gabinete, a la oficina, y vamos a hacer análisis estadístico. Es decir, le vamos a dar un tratamiento a dichos datos, y con el tratamiento que le damos a dichos datos, el análisis estadístico que vamos a obtener, vamos a llegar a una conclusión, y la conclusión básicamente es aceptar o rechazar la hipótesis o respuesta que le dimos provisionalmente al problema. Bueno, ¿y qué es un problema? Un problema es hacer una pregunta acerca de algo que nos inquieta y que se manifiesta en la realidad. Las preguntas básicas son ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando ya tenemos el problema, nosotros vamos a recurrir a elaborar una hipótesis, que es una respuesta provisional a dicha pregunta, a dicho problema. Entonces, lo que sucede, la causa se manifiesta cuando o cada vez que ese tipo de introducciones son las que forman la hipótesis. Luego, con la hipótesis vamos a poder nosotros detectar variables independientes, y las variables tienen atributos, atributo 1, 2, 3, n atributos, la variable independiente, y vamos a poder elaborar una variable dependiente, es decir, una característica o una colección de atributos que dependen de los atributos de la variable independiente. Bueno, y con el caso del COVID-19, nosotros pensábamos que los casos letales que se estaban observando en Italia se debían a que la población es relativamente una población envejecida, con la mayor parte de su población arriba de los 40 años. Pensábamos en ese momento que la variable edad iba a ser la determinante en el manejo correcto de este escenario de pandemia. Comparativamente, la población de Guatemala tiene una gran cantidad de población, la mayor parte de su población está abajo de los 40 años. Y pensábamos en este caso que íbamos a ser invulnerables ante el ataque del COVID-19. Entonces estamos viendo pues que China, aparte de la estructura poblacional que tiene y el ataque del COVID-19, que son dos variables a considerar en el caso del problema llamado pandemia, también tiene otra variable que es el de la desinformación, el control de la información. La información no es libre en China, entonces los datos de China son escasos. Luego, cuando vamos a Estados Unidos, vemos que el problema del COVID-19 ataca con gran fuerza, y acá tenemos un esquema de población bastante homogéneo a lo largo de los rangos de edades, pero el problema es la desidia de las autoridades para abordar el problema y asumirlo como un reto. Es el mismo problema, pero las variables están interviniendo de manera diferente. Y luego vamos a España, vemos pues también el mismo esquema de una población envejecida, una gran mortandad. Se establecieron controles
relativamente con cierto desgano, cierto desdén, pero al final los controles fueron bastante fuertes. Cuando llegamos a México vemos otra vez una población bastante joven, pero con muchos problemas de salud derivados de un escenario de obesidad, diabetes y un régimen alimenticio bastante pobre. Por esta razón, pues el mismo problema presenta diferentes variables independientes y variables dependientes en diferentes escenarios, y aquí es lo importante de tomar en cuenta que a partir de la hipótesis vamos a tener que establecer qué variables son las que intervienen en dicha hipótesis. El siguiente paso en el proceso para plantear una recolección de datos está en definir el espacio de investigación, si vamos a trabajar con una población, un segmento poblacional o una muestra. Tenemos acá pues una población, es un conglomerado de personas relativamente grande, una muestra es una parte de esa población que se ha seleccionado por algún motivo, mientras que un segmento poblacional es una parte de la población que tiene ciertas características muy específicas. Cuando ya sabemos con qué población vamos a trabajar y qué son los atributos o variables que vamos a investigar, tenemos que elaborar instrumentos de investigación. Los instrumentos de investigación básicamente son papeles donde vamos a hacer anotaciones, y en estos papeles van descripciones o preguntas relativas a los diferentes atributos o variables que hemos detectado en el problema que ya tenemos planteado. Luego pasamos a aplicar dicho instrumento de investigación, ya sea en diferentes campañas que pueden ser censos globales, encuestas o simples entrevistas a personas individuales. Bien, con todo preparado vamos a pasar al trabajo de campo. El trabajo de campo básicamente es recolección de datos, recolección de datos, recolección de datos. Es llegar con las personas de la población que hemos detectado como la fuente de los datos y llegar con el instrumento de investigación, hacerle las preguntas a las personas requeridas. Después de esto regresamos a lo que se llama trabajo de gabinete, donde vamos a ordenar, clasificar, contar la información. Esto básicamente se tiene que hacer con un equipo de trabajo en un lugar aislado preparado para este objetivo. Después de esto, cuando ya los datos están ordenados, clasificados, contados, el análisis estadístico, que es la detección de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de correlación, hacer gráficas, etcétera. Esto es lo que ya se llama estadística. Y por último, ya con los datos del análisis estadístico podemos llegar a una conclusión. La conclusión básicamente es decir que la hipótesis se acepta o decir que la hipótesis se rechaza, o bien llegar a la necesidad de plantear una nueva hipótesis. ¿Por qué la estadística realmente funciona así? Porque estamos en encrucijadas, estamos en momentos, en primer lugar, en que no sabemos a dónde vamos a ir como sociedad, como país, como un conglomerado, incluso como individuos, o necesitamos saber de dónde venimos, por qué vamos a llegar a un determinado escenario. Por ejemplo, hablamos del calentamiento global, tenemos que hacer estudios sustantivos que nos digan qué es realmente el calentamiento global. ¿Es realmente solo calentamiento global o también involucra áreas donde va a haber un enfriamiento global? Y ese tipo de situaciones son las que requieren de mucho expertise, de mucha astucia, de ese desarrollo de habilidades para elaborar todo el proceso de recolección de datos. Si no hay recolección de datos, realmente va a haber muy poca ciencia y muy poca creatividad a un futuro cercano. Gracias.